Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, en la capital federal. Y bueno, los hemos invitado hoy. Vamos a darle pie a una actividad, una convocatoria, una charla denominada La descomposición del peronismo y la lucha por el gobierno de los trabajadores. Este título hace hincapié a los distintos actos que ha realizado el peronismo en el Día de la Lealtad, pero desde ahí hasta el día de hoy la crisis política ha madurado, se ha agravado en un contexto internacional de guerra, con situaciones que tienen un paralelo, que son un espejo y que retroalimentan la propia crisis nacional. Los hemos invitado hoy para poder tener un diálogo, una conversación con el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira. Un aplauso. Buenas noches. Cuando acá el compañero Maxi recién me presentó y leyó el título de la charla, advertí que ese título era una responsabilidad mía, porque se había organizado esta charla, se había propuesto esta charla con un título relativo a la crisis mundial y a la crisis política en la Argentina. Y bueno, naturalmente, como militante que soy, ya había observado que este título no engancha a nadie. Entonces, vamos a hablar de la crisis mundial y de la crisis política, pero metamos en un título que puede enganchar y que no es que sea ajeno a esa crisis mundial, porque en definitiva, si uno lo mira con cierta perspectiva, y me adelanto de algún modo al tema, hay que reconocer que al peronismo le fue necesaria una gigantesca crisis mundial para entrar en la pulverización completa. No hablo mal del peronismo. Hubo que tirarle un arma nuclear para entrar en una fase de descomposición tan aguda como la que esté viendo. El tema del peronismo fue un tema de debate muy especial en ocasión de la crisis en el Partido Obrero y de las expulsiones, porque la corriente adversaria a la nuestra sostenía que el peronismo iba a existir a perpetuidad. Como ustedes saben, nosotros habíamos acuñado una frase de que el peronismo era un muerto sin sepultura. La idea del muerto sin sepultura no es nuestra, es de un dramaturgo y filósofo francés, pero está bien aplicado para el peronismo. En política puede ocurrir que el fantasma de un movimiento siga actuando políticamente, pero como fantasma, con toda la carga que eso significa para aquellos que apoyaron y aún aspiran a seguir apoyando. Ahora, es incuestionable que la cadena de crisis políticas que hay en todo el mundo, porque no hay un fin de semana en que la televisión no nos atraiga con algún desastre. Ahora son las elecciones del domingo en Brasil, y la posibilidad no, pero la amenaza eventualmente de que gane Bolsonaro. Luego vienen elecciones en Estados Unidos, y según las encuestas van a ganar los trumpistas. Luego de haber protagonizado un golpe de Estado hace 2 años y encontrarse sus dirigentes y Trump bajo un examen en el Congreso y eventualmente un juicio penal. Los diarios comentaron cómo una primer ministra en Gran Bretaña logró batir un récord, pero un récord en baja. Fue la ministra o la funcionaria primera ministra que duró menos en la historia de Inglaterra, lo cual es un mérito que espero que el feminismo no se lo adjudique como una ventaja.
Y hay choques absolutamente en todos los países. La causa común de todos esos choques es la descomposición del capitalismo mundial. El elemento que permite comprender lo que está ocurriendo a nivel puramente político es que estamos ante un sistema profundamente decadente y con un nivel de descomposición que no tiene precedentes. Dicho esto con conciencia de las grandes catástrofes en el pasado, porque potencialmente la crisis actual puede abrir un camino mucho más masivo hacia la barbarie como consecuencia de la utilización de armas nucleares. Este es un contexto absolutamente fundamental, porque es un contexto histórico. Todas las naciones, todas las clases sociales se mueven en el contexto histórico de un capitalismo que se orienta a la barbarie. La barbarie en el capitalismo es un elemento intrínseco al capitalismo. En la mejor de sus épocas ya era un sistema bárbaro, como lo demuestra la esclavitud, como lo demuestra el genocidio de los pueblos originarios y otras manifestaciones que podríamos señalar. Pero al mismo tiempo cumplía un rol progresivo para unificar el mercado mundial, es decir, sacar a las naciones de su aislamiento, impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, que era el factor que unía internacionalmente a los países. Esto no es lo que ocurre en la actualidad. Ahora la barbarie se impone abiertamente sobre las tendencias que históricamente fueron progresivas en el propio capitalismo. Esta guerra que se está desarrollando ahora sigue en el tiempo a una serie de eventos muy importantes, que es en primer lugar la catástrofe financiera del 2008, 2007-2008, cuyas consecuencias se siguen manifestando. Por de pronto en el 2020 un derrumbe financiero mucho más grave que el de 2007-2008. Ahora mismo en Gran Bretaña estuvo a punto de quebrarse la Bolsa de Londres, que es la primera en el mercado financiero internacional. Luego vino la pandemia. Y esta pandemia también tiene que ver con la explotación de la naturaleza por parte del capitalismo. Y no solo tiene que ver con esa explotación, sino que yo he visto informes de hace 20 años llamando la atención sobre la emergencia de una pandemia como esta y por lo tanto exhortando a prepararse frente a ella. Pero esta misma pandemia fue precedida por una serie de pandemias de gran importancia con anterioridad. No fue un rayo en cielo sereno. Sin embargo, los sistemas de salud, al momento de la irrupción del COVID-19, estaban completamente desmantelados. Por lo menos para la inmensa mayoría de la población, no para una minoría oligárquica que puede pagar los carísimos sistemas privados. Todos estos acontecimientos forman una unidad en el proceso histórico general y son una manifestación de esta descomposición capitalista. El propósito ahora de esta charla es que examinemos con mayor detenimiento las alternativas del proceso que se está viviendo ahora. En el caso de la guerra, que ya hace 8 meses que tiene un desarrollo en el plano militar, las características de esa guerra la han hecho desde el comienzo una guerra mundial. En primer lugar, porque la culminación de un proceso internacional posterior a la disolución de la Unión Soviética, que desencadenó toda una serie de guerras de dominación por parte de la OTAN, donde el caso más significativo fueron los Balcanes, pero luego en el Medio Oriente.
y la tendencia apuntaba de última a una guerra contra Rusia, a un desmembramiento completo de la vieja Unión Soviética, seguido también de un desmembramiento de la Federación Rusa. Quiero señalar para ustedes algo que hay que tener en cuenta. El imperio zarista, como luego la restauración putiniana, fueron fenómenos artificiales, históricamente hablando. Fueron un agrupamiento de naciones completamente antagónicas bajo la presión de un centro político que se fue haciendo muy poderoso. No eran naciones en el sentido clásico de la palabra, no eran naciones como es Alemania, no eran naciones como es Francia, no son naciones como Gran Bretaña, sino que bajo la presión del desarrollo histórico mundial son pseudo agrupamientos multinacionales y por lo tanto proclives a una disolución política al primer estallido de la primera confrontación. No soy el primero en señalar que por estas características muchos han apuntado que Estados Unidos, Rusia e incluso China, al no ser naciones en el sentido histórico que se le dio a la nación, son todos proclives a una desintegración. Y en Estados Unidos la manifestación a una desintegración son muy evidentes. Ahora, Gran Bretaña, que también es un conjunto de naciones, la nación inglesa, la nación escocesa, la nación irlandesa y la nación galesa, está en un proceso de disolución. Escocia quiere irse, Gales quiere irse, e Irlanda quiere irse. Y ya han convocado a referéndums en ese sentido. Pero el elemento unificador de todo este proceso es la lucha por el imperialismo norteamericano para conservar y reafirmar una hegemonía histórica que alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene la siguiente importancia: es el desarrollo más completo mundial que ha alcanzado el imperialismo y el capitalismo en general. Ninguno de los imperialismos precedentes, inclusive el imperialismo inglés, con todo su alcance internacional, llegaron a la envergadura del imperialismo norteamericano. Por ejemplo, el imperialismo norteamericano, que debutó con un intento de colonización de Puerto Rico y Cuba, cosa que efectivamente ocurrió, luego se caracterizó por dominar naciones enteras sin necesidad de transformarlas en colonias. Por eso al mismo tiempo era el campeón del régimen democrático. Decía que todo el mundo se tiene que desarrollar democráticamente. La fuerza del capital financiero convertía esas naciones democráticas en semicolonias o dependientes del imperialismo norteamericano. Entonces, en este momento se desarrolla una guerra de alcance mundial que es la manifestación más potente de todas estas tendencias a la descomposición capitalista y al mismo tiempo es la manifestación más potente de la barbarie porque encierra el peligro de una guerra nuclear. Entonces, la primera pregunta que uno se debe hacer es lo siguiente: ¿cuál es la perspectiva de esta guerra que se está desarrollando? Es indudable que engloba a muchas naciones. Toda Europa está enviando armas para la guerra contra Rusia. Y por lo tanto está involucrada de un u otro modo. Hay otras naciones que también están involucradas, digamos, mucho más allá de Europa. La pregunta es si esta guerra, en su perspectiva inmediata, tiende a profundizarse, a avanzar
y a corto plazo llevarnos a una hecatombe nuclear. Por las informaciones incluso el día de hoy, en donde se anuncia un nuevo refuerzo de la asistencia militar al ejército ucraniano, todo el mundo diría que esto se profundiza, y efectivamente se está profundizando. Como consecuencia de ciertas pérdidas territoriales que ha tenido el ejército ruso, la respuesta de Putin fue empezar a destruir sistemáticamente todo el sistema de infraestructura de Ucrania, hasta dejarla eventualmente sin luz, sin gas y sin agua. Llegado a este punto, la pregunta es si el capitalismo está dispuesto a dar el paso final a un ataque a Rusia, o al empleo de armas nucleares, o a ir directamente a una catástrofe para liquidar el problema que plantea toda la guerra. Hace poco, hace creo que 3 o 4 días, se informó que una famosa brigada aerotransportada de los Estados Unidos ya estaba operando en Ucrania con la intención de ingresar a pelear. Dije en Ucrania, se encontraba en Rumania, ya dispuesta a ingresar a pelear dentro de Ucrania, lo que formalizaría que se trata de una guerra de la OTAN contra Rusia. Yo les quiero observar también lo siguiente. Rusia y Alemania construyeron 2 gasoductos para abastecer de gas a Europa a partir de Rusia. Y hay otros gasoductos que por otras vías a partir de Turquía, pero también con la presencia rusa, abastecían de gas a Europa. La OTAN ha torpedeado, es decir, ¿cómo se dice? Ha destruido una parte de estos gasoductos que tienen una extensión de 2.800 kilómetros y que costaron una fortuna. Es decir, que no está contemplado de ninguna manera que en una perspectiva de un acuerdo de paz, de reparto territorial, etc., Rusia reanude el gas a Ucrania. Rusia reanuda el gas a Europa por la vía de estos 2 gasoductos. Al mismo tiempo, en una obra arquitectónica enorme, Rusia construyó un puente larguísimo que va de territorio ruso a Crimea, atravesando todo el mar Azov. Y, recientemente sufrió un ataque terrorista y, digamos, también está quebrado. Lo que importa de esto es que están rompiendo los puentes, aparentemente hacia una guerra que se amplía en carácter, se amplía en profundidad y se amplía territorialmente. Aunque esta es una perspectiva general, es difícil que el capitalismo esté preparado para ir a una guerra de una mayor amplitud. De ahí que muchos que están observando el peligro que representaría para todo el mundo capitalista y para el capitalismo en general la extensión de la guerra, están alentando acercamientos para llegar a un acuerdo con Rusia y detener la guerra. Hay una actividad diplomática en ese sentido. El mismo secretario de Estado norteamericano el otro día dijo que él tiene su línea roja en comunicación con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia permanente. Se hablan todos los días. Indudablemente que lo que detiene un acuerdo de paz no solo son las ambiciones de las ambiciones imperialistas, sino que cualquier acuerdo, hasta donde uno pueda ver hasta ahora, provocaría tanto una crisis en la OTAN, de un lado,
y con los países europeos del otro, o una crisis en Rusia. No logran reunir las condiciones políticas, pero no para un acuerdo de paz, para un alto el fuego. Sin embargo, como ahora comienza a fin de año el invierno europeo, es probable que las presiones por un alto al fuego, para después ver qué negociaciones se hacen y qué concesiones recíprocas darían los unos a los otros, puedan iniciarse. En esta charla de hoy, yo me quiero detener en la política, en las alternativas políticas inmediatas que plantea la guerra y en las alternativas políticas inmediatas que plantea la crisis mundial en su conjunto. El punto clave acá es que esta guerra, en lugar de avanzar, y nosotros habíamos señalado que el objetivo de la OTAN era llegar a Moscú, si no militarmente, mediante el derrocamiento del gobierno, y por lo tanto iniciar negociaciones con un gobierno afín a la OTAN, o con puentes con la OTAN, no se puede excluir que ante la importancia que está adquiriendo toda la crisis mundial, y en función de las condiciones que abre el invierno, no haya un acuerdo de paz, lo juzgo totalmente imposible, pero se busque organizar un alto del fuego con la, ¿cómo se dice?, con la supervisión de Naciones Unidas, de determinados países, etcétera, etcétera. Eso se tiene que estar discutiendo. De eso estoy seguro, de que cosas de este tipo se están discutiendo. Ya cuando Rusia accedió a liberar a Ucrania para que exportara cereales, de lo contrario los cereales ucranianos se iban a pudrir todos, dio una vía de que preferiría llegar a algún tipo de acuerdo sin abandonar las posiciones que tiene dentro de Ucrania. Naturalmente eso en un alto al fuego no se va a discutir. Cada parte va a decir: hacemos un alto al fuego, pero no permito que ningún ruso se quede en Ucrania, y Rusia dice: admito el alto al fuego, pero no voy a permitir que los nazis de Ucrania y la OTAN se me instalen en Ucrania. Y ahí van, después de no permitirse recíprocamente una cosa y la otra, pueden haber conversaciones. ¿Por qué destaco esto? Primero porque es importante que, si la guerra tiene esa importancia, veamos cuál es la perspectiva política y las maniobras que están en juego. Y en segundo lugar, porque la continuidad de la guerra está minando económica y socialmente al conjunto del capitalismo. Por ejemplo, la gran industria internacional ha pedido a la OTAN que levante la prohibición de adquirir aluminio de Rusia. Si sigue esta prohibición, tenemos que parar toda la industria que depende del aluminio. Y en este momento se está negociando que el aluminio quede fuera de las sanciones. ¿Con la oposición de quién? De Alcoa, el gran monopolio del aluminio mundial. Y a lo mejor, lo digo para ironizar un poco, con la oposición de Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, que es también el dueño de Aloar, que produce aluminio subsidiado por el Estado, cosa que a él le parece perfectamente bien, mientras la plata no sea para un plan social. Ustedes tienen aquí un ejemplo de este tipo. En segundo lugar, el problema del gas que dejan de recibir de Rusia los europeos no se soluciona con facilidad, porque el objetivo de Estados Unidos es que el suministro de gas a Europa lo hagan los norteamericanos. Y es mucho más caro el gas, que significa sacarlo de Estados Unidos, llevarlo a un puerto
liquificarlo, subirle un barco, llevarlo a otro puerto, cruzando el Atlántico, regasificarlo y luego distribuirlo por cañones a Europa, es infinitamente más caro que tenerlo directamente por gasoducto que venga de Rusia, cuyas reservas de gas, por otra parte, son enormes y no van a quedar ahí enterradas, tendrán una salida por Asia y todo lo demás, dándole una ventaja competitiva a los que compren el gas ruso, chino, la India, etcétera, de los que compren el gas norteamericano. Esto desestabiliza las relaciones internacionales. Entre los grupos capitalistas dentro de la OTAN. Por lo tanto, existe esta posibilidad de que, aprovechando las condiciones del invierno, se discuta un alto al fuego, un principio que revelaría, y este es el punto, la conclusión que quiero dar, que la guerra está minando las condiciones sociales, económicas y políticas del mundo capitalista y creando una serie de crisis políticas que en los diversos países no tienen solución. Porque la más belicosa de todas las personas en la guerra con Ucrania ha sido la primera ministra británica que acaba de caer. Fue la única que dijo que iba a mandar bombarderos atómicos contra Rusia en defensa de Ucrania. Y duró exactamente 45 días. Y en esos 45 días provocó una sublevación de la burguesía contra los planes Milley que ella quería aplicar en Gran Bretaña. Entonces está conectada esta crisis general con la necesidad, la alternativa, la búsqueda de un alto al fuego, de un inicio de negociaciones, para lo cual la guerra se va a intensificar ahora, porque a la hora de negociar, el que tiene más avanzado pide más que lo que pediría con anterioridad cuando estaba menos avanzado en algunas conquistas territoriales o en algunas prerrogativas políticas. Esta es una alternativa que no tenemos que dejar de lado, pero el valor de caracterizar que vivimos en un capitalismo en descomposición, que no puede privarse de guerras mundiales, es que este alto al fuego, un progreso en favor de un armisticio, un progreso en favor de un acuerdo precario, agravará todas las condiciones de la crisis y provocará nueva guerra. Porque el conflicto que ha desatado la OTAN de expandir su capacidad de dominación mundial por necesidades internas tiende a explotar. Este es uno de los puntos que se va a debatir o que va a tener un juego en las elecciones norteamericanas, porque un sector entero del Partido Republicano que responde a Trump quiere iniciar negociaciones con Rusia. Por razones que después en un debate podemos ver, pero que parezca mentira, el ala fascista del imperialismo está más proclive a una solución negociada que el ala democrática. Y esto no es de ahora. Los demócratas son el ala, desde que cayó Bush, son el ala más agresiva del imperialismo norteamericano. A esto hay que señalar otra cosa. La situación financiera mundial es extremadamente grave. Los diarios argentinos no comentan que los bancos centrales están comprando permanentemente los títulos de la deuda pública que estaban en manos privadas, porque los sectores privados se están deshaciendo de los títulos. Por lo tanto, están emitiendo dinero. Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra emitió una cantidad fenomenal de plata para comprar los títulos de la deuda pública de Gran Bretaña, porque el sector privado los vendía a todos
ante la expectativa de que cayera brutalmente y que eso les ocasionara pérdidas fenomenales. Cuando los títulos de una deuda pública caen, especialmente en los países desarrollados, el sistema entero se derrumba, porque los títulos de la deuda pública cumplen una función extraordinaria en el capitalismo. La mayor parte de la gente que compra títulos de deuda pública es porque después quiere pedir un préstamo. Le da un préstamo al Estado, compra el título, agarra el título ese y va él y pide un préstamo. Y cuando el otro le pregunta, ¿y qué me das de garantía por si no me pagas el préstamo? Acá tengo un título público del Estado. No me digas que el Estado va a quebrar. Ah, tenés un título público del Estado, fenómeno. Te doy un préstamo, porque se dio el préstamo, toma ese mismo título público y obtiene otro préstamo, y cuando le preguntan, ¿qué me ofreció de garantía? Dice, tengo este título público del Estado que ya ni siquiera es original de él, sino que es una colateral. De manera que cuando caen los títulos, todos los que prestaron plata le dicen a los prestatarios, a los que reciben dinero, me tenés que poner más plata porque la garantía que me diste se cayó. Y en Inglaterra, la caída brutal de los títulos ingleses provocó el derrumbe de los sistemas de pensión de millones de ingleses, lo cual hubiera sido una catástrofe gigantesca. Entonces el Banco de Inglaterra salió a comprar los títulos para que recuperen su valor, haciendo que los títulos del Estado estén en otro organismo del Estado, que es el Banco Central. Y al estar esos títulos en manos del Estado, que es el Banco Central, el proceso de financiación de la economía se interrumpe, porque nadie puede pedir más préstamos y dar como garantía los títulos del Estado, porque los títulos del Estado los tiene el Banco Central. Entonces ahora están discutiendo en este mismo momento qué operaciones de otro tipo pueden hacer para devolverle liquidez a la economía, que la economía pueda funcionar y haya dinero sin volver con los títulos públicos. Hay una crisis financiera de envergadura. Quiero señalar esto para que se entienda que en nuestra comprensión marchamos derecho, de conjunto y sin atenuantes a una crisis financiera jamás vista en la historia mundial, combinada con la pandemia y con la guerra. Cuando discutimos las alternativas del imperialismo, avanzar más lejos, menos lejos, problema de alternativas inmediatas, tácticas o no tácticas, la perspectiva general de la situación en su conjunto es una perspectiva catastrófica y por lo tanto es una perspectiva potencialmente revolucionaria. A mí me tocó ver en la televisión a alguien que, no con estas características, describía un panorama que yo estaba dispuesto a suscribir 100%, sobre todo la crisis mundial. Realmente muy bien ordenado, en poco tiempo. Enseguida me di cuenta que la persona en cuestión, hace 20 años, que me viene atacando por catastrofista. Y yo estaba escuchando de boca de él, en forma correcta, simplificada y sencilla, un panorama completamente catastrofista. En estas condiciones, la crisis en su conjunto asume características que se ven por todos lados, que son los giros políticos bruscos, los cambios de gobierno. Por ejemplo, el uribismo se enterró en Colombia y apareció Petro, que es una coalición emergente
y novedosa hasta cierto punto. Los conservadores y la derecha pinochetista fueron asaltados por una rebelión popular en Chile. Estados Unidos vivió en plena pandemia enormes rebeliones populares. Y en Estados Unidos, el presidente de la República organizó un golpe de Estado contra el presidente que tenía que subir. Y tenía ya organizado el asesinato de los diputados que iban a ser opositores a esto. Porque tienen que leer ustedes las actas de las comisiones del Congreso que están investigando este golpe de Estado. Es un golpe de Estado completamente preparado, perfectamente planificado, totalmente ramificado, totalmente conocido por parte de las Fuerzas Armadas. Por eso cuando ocurrió el atentado contra Cristina Kirchner, la primera reacción nuestra, viendo todo esto, es que se fuera hasta el final, porque aquel golpe, en los primeros días en Estados Unidos, parecía ser una muchedumbre enojada, porque su candidato había perdido el gobierno, que según ellos había ocurrido por fraude. Pero no, la ramificación es muy intensa, muy grave. Estaba el servicio de seguridad comprometido. Por eso hay un temor en el establishment norteamericano de ir a fondo en este juicio, por ejemplo, llevarlo a la justicia penal, donde podrían ponerse en evidencias todos los lazos del régimen con el golpe de Estado norteamericano. Entonces tenemos a nosotros acá giros políticos enormes que preocupan mucho a la burguesía. Eso es lo que estamos viendo en Brasil con Bolsonaro. Hay un sector de la burguesía que desde hace tiempo consideró que Bolsonaro era un peligro para Chile, para Brasil. Que su gestión de gobierno, su tendencia fascistizante, podía llevar a una guerra civil para la cual Brasil y la policía están preparados. ¿Y quiénes eran las cabezas principales de la oposición a Bolsonaro? El Clarín y La Nación de Brasil, O Globo y Folha de San Paulo. Todo el establishment declarándose en contra. Y levantaron la candidatura de Lula, que era el que ellos derrotaron por medio de un golpe de Estado al PT en el año 2016. Y le hicieron meter preso con O Globo y Datafolio a favor del golpe y del encaramiento de Lula. De 2016 a 2022, ustedes tienen un proceso absolutamente increíble. Y los gobiernos brasileños han pasado a tener una dependencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas. Hay como 6.000 oficiales del ejército en el gobierno de Bolsonaro. Para una parte importante de la burguesía mundial no es conveniente que los ejércitos estén comprometidos con los gobiernos, porque los ejércitos tienen que estar dispuestos a ejercer un rol más de conjunto en defensa de la burguesía mundial. La sublevación contra esta mujer en Gran Bretaña fue muy clara. Ella formuló su plan económico y al otro día se cayó la bolsa. Es como si yo hubiera ido y hubiera anunciado un plan económico. Bueno, ya seguramente antes de anunciarlo se iba a caer la bolsa. Pero esa fue una reacción. Nosotros titulamos sublevación del capital financiero contra la mujer que fue electa primer ministra porque era la máxima representante del capital financiero. Y el plan que presentó fue derogar los impuestos que gravaban al capital y derogar los impuestos que gravaban a los ingresos altos. Y la burguesía se levantó contra eso, porque dijo, esta nos lleva a una crisis presupuestaria de la cual no nos levantamos más y la libra esterlina se pasa a cotizar en el blue. Es el desmoronamiento de un imperio. Y el argumento de esta mujer es que con la abolición de todos estos impuestos, ¿qué iba a lograr?
Cualquier argentino sabe qué es lo que iba a lograr. La confianza del capital. Y entonces iban a venir inversiones. Es interesante que decirle a Milei, ahí en Inglaterra, donde aplicaron lo tuyo para ganarse la confianza del capital, el capital es una patada en el culo histórica. Los echó con una violencia inusitada. Porque el horno no está para bollos. El mundo capitalista financieramente está en estado de default, sanitariamente está en estado de pandemia y geopolíticamente está en estado de guerra. Entonces las políticas nacionales están condicionadas por este hecho. Entonces vemos lo siguiente, que por ejemplo se vio una fascista en Italia y la primera declaración que dijo es: yo no soy fascista. Es sorprendente. Bolsonaro quiere disputarle democráticamente o electoralmente a Lula las elecciones. No lanzó a la calle la milicia de Río, no organizó una serie de asesinatos, etc. ¿No es cierto? Se dio cuenta que el Estado le había puesto una valla para ese tipo de operaciones. Es decir, que las tendencias fascistas son inconcluyentes. Están reprimidas, frenadas, domesticadas por un capital financiero que teme que el fascismo, que históricamente es el encargado de enfrentar la revolución proletaria, no sea el que la suscite. Cuando a nivel político, en Brasil, no hay posibilidad de revolución proletaria porque no hay tendencias revolucionarias en las masas y la izquierda está toda adherida al capital financiero internacional. Entonces, como ustedes ven, en este resumen que hago, lo que se observa es la desorientación, el empirismo, el cuidado, la improvisación con el que todos los sistemas políticos en el mundo, con el cual la burguesía en el mundo está manejando el sistema político. En Italia gobernaba como primer ministro Mario Draghi. Mario Draghi es el pope del capital financiero europeo. Y lo voltearon para que suba Meloni. Entonces, ¿Meloni qué hizo? En el discurso ante el Parlamento, cuando la invistieron de primera ministra, declaró que coincide totalmente con la política de Draghi. Y ella históricamente era nacionalista y quería que Italia se retire de la Unión Europea. Y declaró que está con Draghi. ¿Y por qué declaró que está con Draghi? Porque la deuda pública italiana es del 150% del PBI de Italia, y depende del Banco Central Europeo, que está en manos de Draghi. Entonces, como ustedes ven, las tendencias fascistas a nivel superestructural político son acompañadas por un capital financiero que busca acomodarlas y domesticarlas, y los fascistas se transforman en democratizantes. Pero no dejan de ser fascistas, porque si la situación se desborda, si la crisis económica se desborda, y ahora vemos cómo, y si la guerra se desborda, la tendencia fascista se va a transformar en dominante. Porque el fascismo responde a una disolución social de la sociedad capitalista, al desplazamiento, en primer lugar de la pequeña burguesía, pero también de los obreros especializados. La masa más explotada, los trabajadores, no sufre un desplazamiento porque parcialmente ya se encuentran relativamente desplazados. Todos los que hacen trabajo precario.
Y acá es donde la pandemia juega un rol fundamental. Porque el sistema capitalista salió a sostener a los bancos y a los fondos internacionales y dejó a la deriva a la clase media, a la pequeña burguesía y al conjunto de los trabajadores. Y esa pandemia, cuando la parte más violenta de la pandemia concluyó y ahora continúa, pero no con esa virulencia, por la vacuna, etcétera, pero continúa y puede haber un nuevo salto de ese tipo de pandemia. Toda una parte de la sociedad se desplazó. De esa pandemia sale Milei, sale los copitos y sale la Revolución Federal. El fascismo es cuando la disolución de las clases, su desplazamiento, como consecuencia de la crisis, alcanza un punto relevante. Y es cuando la burguesía comprende que el fascismo, no hay otra forma, no hay posibilidad de componer con el fascismo, de armar una solución de compromiso, sino que hay que entregarse a los métodos fascistas para rescatar el sistema capitalista de esta gigantesca quiebra. Pero tenemos esta situación. ¿Y por qué también tenemos esta situación en que hacen esta composición? Quiero hacer una observación solo para que quede el registro. Hay muy grandes investigaciones anteriores a la pandemia, muy interesantes, de que la pandemia llamada gripe española, que duró de 1918 a 1921, fue una de las grandes factores que llevaron al surgimiento del nazismo. Porque ustedes comprenden por qué le da importancia a esta investigación. Porque vivir una experiencia de desplazamiento fuerte, aun cuando te recuperas, no queda soterrada, o mejor dicho, queda soterrada, pero no queda eliminada. Y cuando emergen factores que uno vivió con anterioridad, rebotan con fuerza. Por eso una epidemia de 1918 a 1921, ¿no es cierto?, aparece como causal, digamos, de una reacción política violenta en 1929, en 1930. Lo que tiene de peculiar esta situación es una contradicción fenomenal. Y es que mientras el sistema político internacional se encuentra a la deriva y la población reacciona con rebeliones populares, la desorientación política de las masas es mayor que la desorientación política de la burguesía. Y esto se manifiesta por sobre todo en la izquierda mundial, que apoya a la OTAN y que se ha convertido toda en democratizante. Y que por lo tanto esquiva este análisis de la situación histórica, esquiva este análisis de la catástrofe que nos amenaza y se adapta a las componendas con que el sistema político trata de zafar de la crisis sin caer en los extremos. Y por lo tanto absorbiendo los extremos. Porque esto es una falsa cooptación del fascismo. En Italia, la pandemia causó estragos fenomenales. No sé si ustedes se acuerdan, cuando antes que estallara acá, en marzo estalló acá, pero con anterioridad, era brutal, especialmente, ¿cómo se llama este lugar? En el norte, pero que se llama... no me acuerdo ahora. En el norte de Italia, pero había una ciudad en particular que concentraba absolutamente todo lo que... Sí.
por ahí. Bueno, muy bien. Entonces, una manifestación de esta desorientación es que no hay un movimiento contra la guerra. Cuando Bush atacó Irak, las manifestaciones en Europa eran brutales. Eran no. Ahora no. La izquierda se las ha arreglado para que la gente no entienda dónde está el imperialismo y cuál es la causa de la guerra. Y eso desconcierta también a los trabajadores. Y hay reacciones ahora que permiten vislumbrar por qué lado la masa se va a apoderar del tema de la guerra. Empiezan a pedir la paz en Ucrania. Que haya paz. Arréglense, ustedes saben cómo hacerlo, 2 provincias para este, 4 para el otro. Pero nosotros no soportamos más. No soportamos estos alquileres, no soportamos esta factura de gas y no soportamos esta factura de luz y no vamos a soportar el desempleo y si hay una crisis financiera no vamos a aceptar la desocupación en masa. Entonces empiezan a brotar las consignas pacifistas. Y mientras el pacifismo es reaccionario, las consignas pacifistas de las masas no lo son. Porque mientras que el pacifismo dice, bueno, si los imperialistas alcanzan un acuerdo, se eliminaron la guerra, cuando en realidad, si los imperialistas alcanzan un acuerdo, arman una tregua para preparar una guerra, para ir a la siguiente guerra, mejor preparado de lo que fueron a esta. En las masas es una voluntad genuina de vivir en paz. Pero esto es completamente espontáneo, no es una consigna que venga de ningún sector izquierdista en la lucha francesa de los últimos días. Entonces hay una desorientación política muy grande que explica el margen de maniobra que tiene la burguesía. La burguesía no tiene un margen de maniobra por operar por las condiciones históricas de su dominación, por las condiciones sociales, ni por las condiciones económicas, sino porque la clase a la que ella explota y a la que ella teme no encuentra una respuesta colectiva política. Sí, pedimos un plan, sí, pedimos este aumento, lo ocurre en otros países también, pero no hay un planteamiento político, ni frente a la guerra, porque lo que ha hecho la izquierda acá en Argentina con respecto a la guerra es cada uno definir su posición y decir, ¿cómo es que eso? Archívese y mándese a dónde? No. ¿Cómo? Regístrese y archívese. Yo estuve contra la guerra. Estar contra la guerra es hacer una campaña contra la guerra. Es movilizar contra la guerra. Dejo de lado acá que una parte de la izquierda apoya a la OTAN y jamás se va a movilizar contra la guerra. Entonces esto se manifiesta hasta la contradicción, digamos, más importante del momento. Es decir, que vivimos una etapa en donde se va a poner a prueba esta crisis enorme de todo el sistema capitalista mundial, la necesidad de las masas de hacerle frente y su desorientación política. En esta etapa hay que construir la orientación política de las masas por medio de la experiencia que desarrollan. Eso sí que me parece importante caracterizar, porque caracterizar una etapa es caracterizar o definir la naturaleza de las actividades que hay que emprender. Construir la orientación de los trabajadores. Y la construcción de la orientación de los trabajadores no puede ser solamente propagandística. Naturalmente, por medio de la propaganda se plantea la orientación, se define, pero tiene que manifestarse en las luchas cotidianas
y tiene que manifestarse en la metodología de esa lucha, que tiene que ser una respuesta a la catástrofe capitalista y no una lucha reivindicativa como era el periodo más estable del capitalismo. Porque con una inflación de 120%, los viejos métodos reivindicativos, ¿no es cierto?, son aplastados por la propia herramienta que usa el capitalismo, que es la inflación. Porque acá sí voy a meter, como se dice, algo que no pensaba desarrollar, porque la charla también tiene sus límites, y esta es bastante amplia. El presupuesto que fue aprobado es un presupuesto inflacionario. Desde el punto de vista político, contra lo que dice la ministra de Trabajo, Olmos, Kelly Olmos, de que mientras haya inflación no podemos aumentar los salarios. No, ella impulsa la inflación para que queden atrasados los salarios, para que queden atrasados los gastos públicos, y de esa manera se acumulan los recursos para ir a una nueva negociación de la deuda externa, y con una nueva negociación de la deuda externa crear las condiciones de una devaluación. Este es el plan de guerra al que hicimos alusión del presupuesto. Es la política inflacionaria. Y en muchos diarios, no al revés, en pocos diarios, pero iba a decir muchos diarios financieros, que son pocos. En pocos diarios se sigue señalando de que el Banco Central Argentino está haciendo lo que el Banco de Inglaterra, está haciendo lo que el Banco Central Europeo, que es comprar deuda pública, cuando el plan era dejar de comprar deuda pública para sostener los bonos de la deuda pública argentina, que se caen, se derrumban y son sostenidos por las compras del Banco Central, que emite dinero a sabiendas que eso es inflación, ¿no es cierto?, para salvar los títulos del Estado. Total, la inflación la van a pagar los trabajadores. Acá, una frase del periodista Carlos Panni en el diario La Nación, es muy interesante señalarla porque revela la naturaleza de esta pasión. Hay total acuerdo entre todas las fracciones de la política argentina acerca de un plan de estabilización y cómo debe ser, y acerca de hacer un plan de estabilización. Es decir, hay acuerdo en devaluar, hay acuerdo en liberar los cambios, hay acuerdo en un ajuste brutal, hay acuerdo total. Y es muy interesante porque esto no es una caracterización, esto es información, él es periodista. Cuando yo digo que hay un acuerdo total de algo, es que yo pienso que hay un acuerdo total. Caracterizo en función de elementos de juicio que se aportan. Cuando Panni dice que hay un acuerdo total, quiere decir que hay, que él habló, y dice, nosotros vamos a hacer lo que hicimos siempre, devaluar la moneda, una hiperinflación, liquidar todo y hacer un acuerdo, renovar, refinanciar la deuda externa. Y agrega, el problema es con qué método político. Dice Panni. Es decir, ¿quién le mete este plan de estabilización y cómo? No hay ningún desacuerdo sobre el plan mismo. ¿Pero quién lo hace? Es decir, la Argentina tiene el problema de los conservadores británicos, tiene el problema de Piñera, tiene el problema del uribista colombiano, tiene el problema de Biden y de Trump antes, pero las masas no tienen esta caracterización. No han llegado a entender este problema
y no tienen una orientación frente a la crisis política que enfrentan. Por eso es tan importante el rol de la izquierda. A ver si ustedes me permiten. La izquierda puede ser minúscula, no pequeña, no reducida, minúscula, minúscula. Pero cuando a la masa le falta algo, y ese izquierdo lo aporta, se abre todo un rumbo, porque hay un problema de la necesidad y la satisfacción de la necesidad. Yo he contado algunas veces, y un compañero me relató un debate que tuvo con un tipo en Bolivia, un debate cuyas condiciones eran muy mezquinas. El tipo tenía un grupo de 5, nosotros teníamos un grupo de 3, o al revés, nosotros de 5 y él de 3, y él quería ganarse a uno de los nuestros. ¿Puede haber una discusión más mezquina que esa? Y se armó un debate entre esta persona y este compañero nuestro. Cuando este compañero me contó, un compañero muy calificado, me contó el debate, yo le dije, creo que discutiste con el próximo presidente de Bolivia. El compañero que me contó y que participó era Coyola, Osvaldo Coyola, que es profesor emérito de la Universidad de San Carlos. Y discutió con García Linera, que fue luego el vicepresidente de Evo Morales. Y entre los dos eran 7. Porque abordaron el problema indígena y las condiciones en que había que abordarlo en las circunstancias de ese momento en Bolivia. Y aunque evidentemente tenía una posición con la que estábamos totalmente en contra, nos dimos cuenta que era un planteamiento que iba a fructificar. Lo digo anecdóticamente, ¿cierto? Inclusive al contar la anécdota casi como que rebajo la importancia del juicio que quiero dar, en el sentido de que los partidos revolucionarios nunca se impusieron por su número. Nunca. Los bolcheviques eran un puñado de militantes. Cuando sus ideas encontraron eco en la masa, se transformaron en un partido muy numeroso. Y ya como un partido más numeroso, tomaron el poder. Pero lo principal no ocurrió cuando tomaron el poder del partido numeroso. Lo principal ocurrió cuando en una circunstancia histórica de viraje llegaron con un planteo a los trabajadores. Por eso es importante discutir estos problemas, estas charlas, porque nuestra tarea, en el fondo y en última instancia, la de un revolucionario, en muchas veces. Entonces, en este momento, Argentina es un laboratorio político apasionante. Apasionante. Y digo que es apasionante para contrastarlo con lo aburrido que es la televisión, donde se discute el proceso político. Es impresionante. Un grupo masivo de mediocres obliga a los televidentes a pasarse a Netflix. Obliga a los televidentes a pasarse a Netflix a ver una película, yo soy uno. Cuando hay procesos políticos apasionantes, se ha destruido el peronismo, se ha destruido el macrismo, se ha destruido todo. ¿Cómo funciona un sistema político? Tanteando, no hay otra, a través de crisis, cotejando, a veces con un poquito de sapiencia, otra vez un poquito, mucha ignorancia, algunos con un poco de intuición, etc. El régimen político argentino no tiende al equilibrio, tiende a una quiebra. Así como está, no hay elecciones. Entonces ahora, el proceso que estamos viendo es una delimitación de fuerza de unos con otros en torno a un eje. Y ese eje es el
el acuerdo de Massa con el FMI. Es probable que tengamos como candidato mayoritario en las próximas elecciones a Massa apoyado por los radicales y una gran parte del peronismo. Cuando todo el mundo se preocupa por los pasos del peronismo ideal, inconscientemente al anular la paso, fuerzan a un acuerdo interpartidario, intercoalición, a que se rompa una, se rompa la otra y aparezca esta. Y naturalmente eso va a sorprender tanto a los trabajadores que se van a ilusionar porque es una perspectiva. ¿Cuánto le va a llevar la ilusión? 3 semanas. Hay que ver si prospera, porque para que prospere el proceso de crisis económica se tendría que atenuar un poco. Como ustedes ven, si ustedes siguen el hilo de la charla mía, en el cuadro de una descomposición del capitalismo y de perspectivas catastróficas y revolucionarias, estamos viendo los distintos, ¿cómo se llaman los que tienen las cadenas? Eslabones. Estamos viendo los eslabones de las cadenas. Recién veíamos las cadenas enteras. Ahora los eslabones. Esta etapa es una lucha política que hay que trabajar en torno a estas ilusiones, explicando sistemáticamente por qué cualquier combinación es una trampa y ninguna combinación es una salida a la crisis. Además, todas las condiciones económicas internacionales conspiran, pero a nivel internacional están actuando como masa, tratando de componer la crisis, ¿entiende? Para seguir manejando en términos intermedios la situación. Y por eso podrían estar discutiendo un stand-by en la guerra, porque sin un stand-by en la guerra, el escenario en su conjunto golpea cada una de estas alternativas. Y entonces, finalmente, es una pelea de la revolución y la contrarrevolución. Esto está confirmado por una serie de actuaciones del Grupo Techín. El Grupo Techín le bajó el pulgar a Macri. El Grupo Techín está siendo financiado por el Estado en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El Grupo Techín está negociando a través de Massas la apertura del mercado norteamericano para sus exportaciones. Es decir, la burguesía, antes que la izquierda, pero no antes que nosotros, ¿no es cierto?, está haciendo su propio examen de fuerzas. ¿Y cómo es? Por eso el debate sobre el conflicto del Sutna era tan importante. Porque el debate en el conflicto del Sutna es si la burguesía puede hacer frente con los métodos tradicionales a las crisis de las paritarias con inflación o tiene que traer el ejército, como lo pedía Madame Quintanilla, para el cual ni las leyes capitalistas sirven, porque dice que todo el tiempo se quiebran, no, se vulneran. Entonces, cuando todas las leyes se vulneran por el capitalista, hay que ir con un colatazo en la cabeza. La abolición no. Terminó arreglando. Ni Massa trajo los neumáticos de Brasil, ni trajeron los colonazos, y hubo un acuerdo. Pero el episodio de la crisis del Sutna puso a luz este problema político. Y en ese sentido marcó una indicación para los trabajadores. Fuimos los únicos que señalamos eso. Y nosotros decíamos, mirá qué buen convenio que tengo. Y que Guillermo dice, mirá,
no va a ser muy bueno porque la inflación se lo va a comer. Después de ese convenio, todos los otros convenios que se firmaron por porcentajes mayores. El problema no son los convenios. Miren, ya que estamos en el tema, esto de la solución de los problemas con los convenios tiene una historia trágica, que además tiene que ver también con que hoy se cumplen 100 años de la marcha de las camisas negras sobre Roma. Por ejemplo, en el año 75, una gran huelga general se desarticuló porque el gobierno concedió las reivindicaciones de los obreros. ¿Qué conclusión sacamos nosotros? Sería el golpe militar. Mientras los obreros festejaban la victoria de que consiguieron su reivindicación. Es una maniobra para levantar una huelga. No me haga del convenio la Biblia santa. El que conquista un convenio tomó el cielo por asalto. Convenio es una transacción. Se desarmó una huelga, la del 75. En Italia, una serie de huelgas en el año 20 se levantaron con todas las fábricas ocupadas por un acuerdo de convenio con el gobierno, instigado por el Partido Socialista, por la CGT, se levantaron en esas condiciones. Entonces, por ejemplo, hay muchos autores que dicen que los obreros sintieron al levantar la huelga, habiendo obtenido lo que pedían, que se habían quedado vacíos. 2 años después triunfó Mussolini. Acá hay que captar el núcleo de la lucha de clases en el plano del poder y de la política. Y no boludear con convenios, que eso es una tarea de burócratas sindicales. Tenemos que analizar las cosas de conjunto. Y el conjunto es a partir de la decadencia catastrófica del capitalismo. Por lo tanto, como se trata de una orientación por medio de la propaganda y por medio de la intervención, hay que intervenir. Porque acá, en una crisis como esta, tomar la desorientación de las masas como diciendo ¿a dónde vamos? La masa no da. Tanto hemos escuchado dentro del Partido Obrero sobre el final que la masa nunca da. Miren, compañeros, si la masa da o no da, es un problema de la masa. Nosotros lo que tenemos que mostrar es que damos nosotros, en las circunstancias concretas de cada caso. Porque si las masas no dan, por ejemplo en la dictadura, hay un trabajo para hacer. Después la masa da un poco más, hay otro trabajo para hacer. Lo que siempre hay es un trabajo. Entonces hay que intervenir para acompañar a las masas en la experiencia. No para acompañarlas en la lucha, aunque es un acompañamiento a la lucha. Las masas se las arreglan para luchar mejor, no necesitan de ningún partido para luchar bien. Ya tienen bastante experiencia. El partido tiene que aportarles algo que las masas no tienen por experiencia, que es la comprensión histórica de la situación. Le tiene que dar lo que no tiene. Y los partidos, naturalmente, si quieren hacer una revolución, tienen que recibir de la masa lo que los partidos, por definición, no tienen ni tendrán. ¿No es cierto? Es la capacidad de derrocar un régimen social. Esa es una tarea de masas. Por eso es importante el tema, o mejor dicho, por eso en este cuadro es que planteamos el problema de la huelga general. Más que nunca por un sistema inflacionario. Y todas las reivindicaciones que son necesarias. Y no es un programa de reivindicaciones para alcanzar un convenio, sino es una lucha por las reivindicaciones para despertar en la masa la conciencia política
de la situación, para introducir en las masas una conciencia política de la situación que no la va a introducir nadie que no esté junto a las masas. En este sentido, el conflicto de Sucna aportó muchas cosas. Por ejemplo, que el gremio neumático está precarizado. En el sistema latinoamericano, ojo, no es que lo sabemos ahora, digo, para el país, a medida que se hizo público y hubo debates, surgieron temas que los que debatían ya lo sabían, pero al debatirlo lo hicieron público. La insalubridad. Es absolutamente fundamental, no hay jornada de 8 horas. No hay reducción de jornada laboral por trabajo en salud. No hay defensa de la semana de 40 horas. Esa consigna hay que tomarla, tiene que ser una aplicación. ¿Por qué? Porque lo primero que debe hacer un gobierno de trabajadores es establecer un salario mínimo igual a costo de la canasta familiar. La jornada semanal de 40 horas. La jornada horaria de 8 horas. La reducción de la jornada para los trabajos insalubres. Esto se entiende, ese programa político, es el programa de un gobierno obrero. ¿Está claro? Eso es muy importante. Y otra cosa que también hay que señalar, el régimen de los sindicatos. ¿Cómo es una dirección revolucionaria en los sindicatos? ¿Cuál es su método? Es muy importante porque el sindicato del Sucna votó en la asamblea incorporarse a la CGT. Al incorporarse a la CGT, ¿comparte el sistema de permanencia en los cargos de la CGT? Los estatutos de la CGT, de los sindicatos de la CGT, como sindicato clasista, tienen que tener otros estatutos y otro método de dirección. Esto es importante. Porque políticamente, porque una dirección revolucionaria no puede caracterizarse por una apropiación de cargos de entidades de masas. ¿Se entiende? Tiene que mostrar el régimen sindical de una tendencia clasista, tiene que prefigurar en la conciencia del trabajador cómo es el futuro Estado obrero. Así como dirigimos este sindicato, con los métodos así mañana vamos a dirigir el Estado. Ah, bárbaro. Ahora entiendo perfecto. Y acá se está dirigiendo democráticamente, hay renovación de cargos, método de asamblea, libre debate, etcétera, etcétera, todo lo que caracteriza. Eso tiene que ser permanentemente discutido, porque nosotros, por ejemplo, tenemos atornillados en sindicatos que en una época recuperamos de la burocracia, como es el sindicato del subte, a una burocracia rentada de características kirchneristas. Todos los temas, más que los detalles de lo que estoy diciendo, las épocas como estas y las políticas de los partidos revolucionarios en épocas como esta tienen que exponer toda la realidad histórica que existe y la realidad histórica, digamos, de la revolución. Mis últimas palabras, esto no significa ninguna desconsideración, están dirigidas al FITU. El FITU no representa nada de lo que expuse en todas estas 2 horas, 1 hora y media ahora. No es un polo político, es un polo circunscrito electoral, pero no representa en la sociedad argentina un polo político. ¿Por qué? Es muy importante. Si no representa la caracterización de la desorientación de las masas en Argentina, en todo el mundo, entre esta crisis mundial, se cae. Porque si un frente es un polo político, ya agrupa conscientemente, de una manera activa o más o menos activa,
a una población política consciente. Puede haber una población política que no es consciente. Siempre ocurre. Nunca va a haber una población 100% integrada a un pueblo político. Los flujos y los reflujos de la conciencia varían con la situación, las modalidades, las particulares, etc. Siempre hay, ¿no es cierto?, en una polarización, un poderoso núcleo prioritario que actúa conscientemente por los intereses históricos de su clase. No lo representa, en ese sentido es un fracaso. Por ejemplo, sirve para demostrarlo el contraste con Milei, que tiene menos programa que el Fito, es más inconsistente que el Fito, es un charlatán, está al servicio de un patrón, es un personaje ridículo y sin embargo, a través de una determinada agitación, le ha dado un rumbo a los sectores desclasados. Le da un rumbo a los sectores desclasados, no a todos los sectores desclasados, nunca. Me refiero siempre a la totalidad, a una masa desclasada, y lleva la ventaja política respecto a la izquierda. Nosotros estamos en contra de que eso ocurra, que lleve esa ventaja política, pero no es un polo político. Para ser un polo político es necesario un planteamiento y una actividad basada en ese planteamiento de características históricas, porque la revolución es un fenómeno histórico, no es un procedimiento, no es una circunstancia, no es un movimiento. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, la historia cambió 180 grados. 180 grados. Se demostró lo que parecía indemostrable, que los obreros pueden gobernar. Es absolutamente impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, vamos a abrir el micrófono para que los que están presentes hoy aquí puedan hacer algunas preguntas a Jorge en referencia a todo lo que se ha planteado acá. Mientras ustedes van pensando sus preguntas, les voy a ofrecer el periódico Política Obrera, con tapa El mayor ajuste en 30 años. Tiene una nota sobre el voto a Lula en el Brasil, y también tiene una nota dentro sobre las elecciones en el subte, a la cual Jorge se refirió hace muy poquito recién. La importancia que tiene la elección del subterráneo en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Bueno, no sé si alguno, el periódico se puede comprar aquí en la puerta, por si no lo tienen, y si alguno tiene alguna pregunta. Hola, buenas noches. Yo quisiera transmitir una duda que tengo. Creo que la metodología de huelga general es una arma política muy importante. Nosotros permanentemente planteamos la huelga general, pero creo que atrás de ese planteamiento no están los objetivos definidos para las masas. O sea, yo planteo el otro día en el acto, vi un cartel, decía, por la huelga general. Bueno, pero la huelga general, ¿para qué? Frente a la persona que está pasando, digamos, por la calle, no sé si me refiero. Creo que habría que hacer unas ideas fuerzas, diciendo, la huelga general, ¡pam! Restitución de las 8 horas, la canasta básica, etcétera, etcétera. Entonces hay un objetivo concreto. Esa era la duda que quería transmitir. Una pregunta. Yo quisiera, me extraña una situación del gobierno en cuanto dice que aportó a la guerra el país o el gobierno de Fernández aportó a la guerra $5.000 millones. Sí, el gobierno argentino está en todos los medios. Ahora, no explica
explica cómo. Con armas no. A la guerra, el derecho dice que el aporte que hizo Argentina a la guerra lo dijo el gobierno. Pero no se sabe cómo lo aportó. No, la guerra no existe, en la guerra hay dos. La guerra de Ucrania. Si lo dio la OTAN, no sabemos si esa. El gobierno dijo que le dio a la OTAN 5.000 millones de dólares. No, el gobierno dice, como lo dijo ayer, que hizo un aporte a la guerra y más el mismo No, más. puede haber dicho eso, lo lamento, no voy a poder. Pero no sé. No existe el aporte a la guerra. Así lo Es un concepto que no existe. Sí, ¿no? Uno le da un aporte a Rusia, le da un aporte a la OTAN, le da el aporte al gobierno de Ucrania. Alguien tiene que recibirlo. La guerra lamentablemente no tiene dirección. No sé. Ahora que hablé del aporte a Ucrania, alguien me comentó hoy que el ministro de Defensa de Ucrania renunció porque quiere que se inicien negociaciones para cesar la guerra con Rusia. No se escuchó, perdón. El ministro de Defensa de Ucrania habría renunciado porque es partidario de iniciar negociaciones con Rusia. Me acordé ahora que hablamos de Ucrania, me acordé del comentario, ahí se cayó una llave. ¿No? ¿No es una llave? No, es una batería. No, porque tiene temor de una llave, que volvés a casa y no podés abrir. Bueno, es para insertarlo en lo que habíamos instaurado. Lo que usted dice es totalmente válido, la huelga tiene que ir acompañada de reivindicaciones. En los países las reivindicaciones son las reivindicaciones del momento. Ni siquiera son las del propio partido. Por ejemplo, hubo un debate que hemos hecho sobre el SUTNA, muy interesante, participaron distintos compañeros, había público, claro, y una cosa que se evidenció, yo no intervine en ese debate, asistí, escuché lo que se dijo, era de lo difícil que es convertir los ingresos que se obtienen trabajando sábado y domingo en salarios regulares durante la semana. ¿Me explico? Es decir, si yo dejo de ganar todo lo que gano por trabajar sábado y domingo, quiero que me lo paguen de otro modo, y le quiera mi salario. Entonces, obviamente, el capitalista explota eso para imponer sábado y domingo. El capitalista, para destruir la jornada de 8 horas, le alcanza con reducir los salarios. Y después de reducir los salarios, te ofrece trabajar horas de más. Y vos agarrás y quebrás las 8 horas para recuperar salario. ¿Me explico? ¿Está claro? Esto está ocurriendo en el subte. Los compañeros del subte me comentaban que en el subte se hace horas extras, con lo cual la propia ley que yo propuso en la legislatura se está violando en los hechos. Quiero decir, siguen existiendo 6 horas en el subte, pero cuando la empresa del subte le plantea a un trabajador hacer horas extras, agarra, porque el sueldo ya no era el que había a lo mejor en la época de las 6 horas. Es una forma de destruir. Entonces, vamos más lejos todavía. Nosotros hemos apoyado la huelga del SUTNA por el aumento de las jornadas que nosotros consideramos que no deben tener. Pero los compañeros votaron eso. Y apoyamos una huelga general, no porque estamos en contra de que ganen más, sino que ganen más trabajando ese sábado y domingo. Pero lo apoyamos porque los compañeros entendían que de ese modo lograban defender el salario y o no se les ocurrió,
o no lo discutieron, o están en contra de hacerlo de otro modo. De manera que las huelgas, cuando asumen un carácter más general, no por rama de la industria y todo lo demás, las distintas corrientes van con su programa. Mientras se luchaba contra el ejército zarista en las jornadas previas al derrocamiento, varios partidos luchaban por un gobierno democrático. Otros luchaban por la dictadura del proletariado. Había un frente común detrás de dos consignas antagónicas que momentáneamente iban en la misma dirección, que era la caída del zar. Abajo el zar, por una república democrática. Por república democrática, finalmente cada uno entendió una cosa diferente. Entonces es muy esquemático eso de que, bueno, en segundo lugar, nosotros no hablamos todo el tiempo de la huelga general. No hay que confundir. Inclusive, en el caso personal mío, cualquiera que me conozca, soy enemigo jurado de hablar todo el tiempo de todo. Una cosa es la propaganda, en donde uno explica sistemáticamente por qué determinadas luchas hay que emprenderlas por medio de la huelga general. Y luego la intervención en cada lucha. Nosotros en la huelga de Santa Fe, en esa lucha, planteamos la huelga indefinida. Ahí planteamos la huelga indefinida. Ahora los residentes y los concurrentes están en lucha y no estamos planteando la huelga indefinida. Lo que nosotros vamos a plantear y planteamos para la salud es que la lucha que encabezan hoy los residentes sea nacional de toda la colectividad de la salud de trabajadores. Una lucha por terminar con el ajuste en la salud en perjuicio de médicos, camilleros, ambulanceros, enfermeros, enfermeras, residentes, etcétera, y usuarios. Ese es nuestro planteo para la salud. Porque sería infantil que cada lucha uno diga huelga indefinida. Es decir, sin estudiar las condiciones de esa lucha, sin ver el marco. No, de ninguna manera. Ahora, uno viene explicando antes de las luchas la necesidad de organizarse para una huelga indefinida por los problemas que se están planteando y recurrir a autoconvocatorias. Porque la burocracia sindical, nosotros estamos en contra de los planes de lucha de la burocracia sindical que reclama la izquierda. La consigna plan de lucha de la burocracia sindical, plan de lucha de la CGT, es el acompañamiento que los familiares y los deudos hacen al féretro en el camino al cementerio. Ese recorrido se llama plan de lucha. Es absolutamente impresionante. Son consignas de otra época, donde había grandes revueltas y aparecían nuevos dirigentes sindicales, peronistas, de la década del 50, del 60. No es así que nada más ajeno a nosotros que no hacer análisis concreto de situaciones concretas. Esta exposición que he hecho hoy es un análisis concreto de la situación histórica concreta actual. El hecho de que sea histórica no quiere decir que sea abstracta y que la pizza que alguien se va a comer a la salida de acá, eso sí sea concreto. Como situación histórica, ella es concreta. Esta es la de hoy. Lo concreto no es un objeto material, no es un micrófono. Lo concreto es lo que reúne las condiciones de concreto. Quiero aprovechar esa la oportunidad de su pregunta para superar una incomprensión que yo sé que se nos adjudica
que le doy una importancia relativa porque se supera con el desarrollo de los acontecimientos y de la lucha, y no pidiéndole perdón a cada charlatán que dice que política obrera es abstracto. Eso es agotador, es hablar a la pared. Eso lo resolvemos al por mayor en un combate más general. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, si me permitís. Sí. No, se trata de lo siguiente, porque en estos últimos días, por internet, recibí la información, leí que hubo un pronunciamiento de la dirección del Partido Comunista Chino planteando una solidaridad y una ayuda y un apoyo al gobierno ruso. Eso fue respondido por el presidente norteamericano, diciendo que el riesgo más importante que está sufriendo Estados Unidos es el riesgo que le impone China, no tanto Rusia. Con Rusia pueden tener una relación frustrante, pero no es tan grave como la que en este momento se plantea con China. Porque el planteo de recuperar Formosa por parte del gobierno chino, bueno, es algo que a ellos les plantea la posibilidad de la guerra. Bueno, yo, en la primera parte de tu intervención, cuando hablaste de la guerra, este tema no lo escuché, no sé si yo llegué tarde o no lo tocamos. Pero esa es una inquietud que, bueno, te la quiero presentar. Gracias. Bueno, espero que todos hayan escuchado toda la pregunta. No llevo contabilizado el tiempo que estuve hablando, pero si no toqué lo de China, menos mal. Porque, en realidad, a pesar de que soy extenso, siempre hago un esfuerzo de síntesis. ¿No es cierto? Le quiero observar dos cosas. Desde el punto de vista de cualquier conflicto, el hecho de que yo me peleé con un enemigo débil y no con el más fuerte, no necesariamente es una falta de pericia. Puede ser una genialidad. Porque yo digo lo siguiente: yo voy y ataco al más débil de mis enemigos. El más fuerte tendría que ir a defenderlo y no lo hace. Derroto a mi enemigo más débil. El más fuerte tendría que intervenir y no lo hace. Acabé con el más débil y dejé más solo al más fuerte. Estoy mejor para pelear contra el más fuerte. En el país del más fuerte están pensando que después de la experiencia que sufrió Rusia, a la cual supuestamente le aniquilé el ejército, mejor sería no repetirlo con China. Dirían en la sociedad china. ¿Me explico o no? Por lo tanto, me parece muy hábil atacar por un flanco y no siempre ir directo a la cabeza del otro. Un importante periodista norteamericano importante, porque se reúne con Biden. Él cuenta, me encontré ayer con Biden, estuvimos charlando. Él le reprocha a Biden estar peleado a la vez con dos países. Estar peleado con China y con Rusia. Que el enemigo es China, que deje a Rusia. O, perdón, que el enemigo que ahora es Rusia evite convertir el enemigo a China, mandando a la presidenta de la Cámara de Diputados a visitar Taiwán. Dice, no la mandes, porque ahora primero tenemos que ganar a los rusos, después vamos con los chinos. Pero como ustedes ven, este razonamiento tan sencillo en las facultades sociales, en el barrio de Constitución, ya fue formulado antes en la Casa Blanca
al jefe máximo de la OTAN. Este es un primer aspecto del problema. El segundo aspecto del problema es que ni Rusia ni China pretenden ni quieren derrotar a Estados Unidos. Es imposible. Por lo tanto, desde cierto punto de vista, asumen una posición defensiva. Y en todos sus comunicados, repiten que quieren integrar el mercado mundial. Por ejemplo, en el documento del Congreso del Partido Comunista reciente, se plantea internacionalizar la moneda china. Por lo tanto, suponen un sistema capitalista mundial y suponen que países tan importantes como Alemania, Japón, todos ellos van a tener más moneda china y menos dólares. Eso es un afán de integración al mercado mundial. Es cierto que cuando uno cumple su afán de integración al mercado mundial sin guerra, lo que precipita la guerra. Porque para Estados Unidos, quebrar el monopolio del dólar es causa de guerra. Estados Unidos ha establecido 2 o 3 cosas que son causa de guerra, como hicieron Inglaterra en el pasado. Las hacen públicas para que el adversario sepa que todo bien mientras no toque esas 3. Si toca alguna de esas 3, él ya sabe que la vas a pasar mal. La primera es que el dólar manda. La segunda es que en la industria de semiconductores el monopolio lo va a tener Estados Unidos. China sabe que esos son 2 límites declarados de Estados Unidos contra ella. En la Primera Guerra Mundial, Inglaterra le había puesto como límite a Alemania una cantidad de tonelaje de barcos, porque ella tenía el monopolio marítimo, Inglaterra. Los alemanes construyeron más barcos que lo que los ingleses estaban dispuestos a aceptar, y fue tomado como una causa de guerra. Último, sobre el problema de recuperar Taiwán, quiero aprovechar que los tengo a todos juntos ahora, cuando nos volveremos a ver. Así que no dejemos pasar la oportunidad. Sobre Taiwán, hay un acuerdo de 1972 de que Taiwán es de China, firmado por el presidente Nixon y por Henry Kissinger. Claro, muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se firma ese acuerdo, la idea es que tanto Taiwán como Hong Kong van a ingresar a China como provincias, conservando su autonomía económica. Y conservando su autonomía económica, le van a imponer su régimen económico a China. Entonces el capitalismo cede Taiwán, pero conquista China. Esto lo escribí en 1982, cuando efectivamente pasaron Hong Kong a China. La experiencia desde el punto de vista económico fue fantástica, pero finalmente China ha convertido a Hong Kong en un satélite completo, y Hong Kong y Taiwán no quiere correr ese riesgo. Entonces ahí se ha incendiado una crisis. Taiwán tiene la principal planta de semiconductores del mundo. ¿Te das cuenta que si Taiwán se ingresara a China, China habría roto el tope que le puso Estados Unidos
con una empresa norteamericana o con lazos financieros bueno. Pero quiero aprovechar esto para decir lo siguiente. En el ambiente nacionalista pedorro de nuestro querido país, todo el mundo es partidario de que China recupere Taiwán y que China recupere Hong Kong y que Argentina recupere Bahrein. ¿Salvo nosotros? No. Para nosotros la cuestión nacional china se terminó con la restauración capitalista. Para nosotros no es una manifestación de progreso histórico que Hong Kong se integre, sea capturado, o mejor dicho, no se integre, sea una palanca del desarrollo capitalista de China o que lo sea Taiwán. Nosotros consideramos que el problema nacional ahí se terminó. Nosotros no vamos a defender a China. Nosotros no defendemos a la grandes potencias bajo ninguna reivindicación nacional. Además, China es opresora de sus naciones interiores. Digo esto porque todo es controvertido, Y creo que en la Argentina, bueno, obviamente, por razones completamente diferentes, Macri está de acuerdo con Estados Unidos que no se integre, pero quiero decir, nosotros no apoyamos la reivindicación china, porque es la reivindicación de los restauracionistas chinos, no es la reivindicación de un Estado obrero chino. Si la China de Mao Zedong iba a la guerra por Taiwán, apoyábamos a la China de Mao Zedong. A la China de Xi Jinping no la apoyamos. Llamamos a derrocar a Xi Jinping y a Biden y terminar con la guerra. Una última cosa que aprovecho para, no tiene que ver, pero aprovecho para agregar. Nuestra lucha contra la guerra la hemos desarrollado sistemáticamente en la prensa. No reunimos las fuerzas para montar manifestaciones contra la guerra. Entonces no podemos hacerlo. Pero hacemos estas actividades que siempre tienen, digamos, el tema de la guerra. Las fuerzas que pueden movilizar con mayor atención de la prensa y que se informen los trabajadores, no se movilizan contra la guerra, ni una movilización. Y lo que es más llamativo, miro a la cámara, ¿cuál es la cámara? Eso es una cámara de fotos. Miro a la cámara. Ningún bloque parlamentario de izquierda ha repudiado la guerra de la OTAN y llamado a construir un movimiento contra la guerra desde la tribuna parlamentaria, ni presentado un proyecto de declaración que todo el mundo le iba a rechazar y que con eso se iba a demostrar que todos los demás son guerreristas y la izquierda es el contrario a la guerra. No se presentaron. Esto es grave. Es un hecho grave. Por eso no me preocupo tanto por el voto del Poder Judicial. Porque está esto, que es mucho más grave. Había ningún conocimiento político contra la guerra mundial. Es cierto que están divididos. Bueno, divídanse en el Parlamento. Si no coincide, no lo presenten como frente, pero que lo presente alguien que coincida. Evidentemente no coincide nadie. Pero esto es grave. Yo no me imagino a un diputado de política obrera no entrando con los tapones de punta sobre la guerra. Y no solo eso, para martirizar a los opositores en cada intervención sobre programas sociales, sobre el medio ambiente, sobre cómo terminar con los efectos del metano
en la ganadería, denunciamos que nuestros rivales que están ahí apoyan una guerra. Bueno, compañeros, vamos a cerrar la jornada. Les recuerdo, para los que no lo saben, que pueden seguir las publicaciones de Política Obrera a través de vía WhatsApp todos los días. Y aprovecho, ya que Jorge colocó la lucha de los residentes, los trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, para invitarlos a todos, a los trabajadores de la salud. Mañana un plenario que va a organizar Política Obrera, Tribuna de Salud Tendencia, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, 14:30 horas. En este momento se está discutiendo fuertemente la paritaria en la salud privada. Va a haber un paro esta semana, 2 paros esta semana. El prólogo de esta lucha de los residentes ha sido está vigente, la lucha por la discapacidad. Y en noviembre también tendremos una huelga nacional, una movilización nacional por la enfermería. Así que los convoco a los que estén interesados en sumarse mañana. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá, en la facultad también.